¿Quién como Dios? Bienvenidos, queridos amigos, a la continuación de nuestro programa La Historia de la Salvación. Soy Yolimar Maldonado y para dar inicio vamos a colocarnos en la presencia del Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, y danos la gracia de abrir nuestro entendimiento para poder comprender lo maravilloso que tú has hecho y haces en cada una de nuestras vidas, cómo has tejido esta historia de la salvación a través de generaciones enteras, cómo tu Señor permaneces fiel a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros errores. Ven, Santo Espíritu de Dios, y danos la gracia de guardar todo esto en nuestro corazón para que no olvidemos esa maravillosa historia de la salvación, donde tú, Señor, has venido siendo el protagonista con cada uno de nosotros y por mantenernos aún en esta historia. Mamita María, te damos gracias porque tú también has sido parte importante en esta historia de la salvación. Nos encomendamos a ti a través de esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos amigos, como les estaba comentando, pues vamos, antes de entrar a este nuevo tema, vamos a recordar un poquito acerca del tema anterior. Nos hablaban acerca de la humanidad herida tiene salvación, ¿cierto? Nos hicieron un resumen acerca del diluvio universal, lo que sucedió a través de estos 8 momentos, que la humanidad se encontraba perdida, la elección de Noé, que fue una vocación, el arca de Noé, construida por él. Dios vuelve a empezar, hizo un borrón y cuenta nueva. La nueva acción de Dios la vemos representada en lo que sucedió durante y después de este diluvio. La alianza, sí, esa alianza que quedó representada con el arco iris. También vimos la fe y la esperanza. Y por último, la recreación o salvación. Esa fue la parte de la historia de Noé o el diluvio universal. Luego también nos hablaron sobre la rebelión con la Torre de Babel. Así termina esta etapa del mundo primitivo. El ser humano se rebela contra Dios. Bueno, y continuando con esta fascinante historia de la salvación, hoy vamos a ver el periodo de los patriarcas. Vamos a ver el primer paso de la historia sagrada, cómo Dios llama a los primeros padres de su pueblo. En este periodo iremos caminando y nos detendremos en 3 momentos muy importantes. El primero, miraremos a Abraham y caminaremos con él, miraremos cómo se convierte en el padre de la fe. Miraremos pues sus errores, sus dudas y el regateo con Dios. También miraremos a uno de sus nietos y miraremos una bendición que Dios le da. Esa bendición se rodea de un ambiente de trampas, de rastreamientos, esa bendición a través de el nieto de Abraham. Y luego iremos a la historia muy interesantísima sobre José, llamado el soñador, y ahí iremos caminando y veremos el favoritismo, veremos los odios, cómo a través de estos sentimientos y experiencias muy humanas Dios va a ir construyendo, regenerando y educando a su pueblo y especialmente al ser humano. Vamos a ver después de la dispersión de que los pueblos se olvidaron del Señor, ¿sí? Se pervirtieron, se hicieron idólatras, y Dios en su infinita bondad seguía amando a los hombres. Quiso formar un pueblo. Para este fin escogió
y llamó a Abraham, hijo de Terat, quienes vivían en Ur, de Caldea. Ellos se marchan de Ur hacia Canaán, llegan a Harán, donde se establecieron por un tiempo, y allí en Harán muere Terat, el padre de Abraham. Terat era descendiente de Sem, hijo de Noé. Entonces Abraham aquí queda sin su padre. Abraham tenía muchas riquezas, ¿sí? Las riquezas se medían en los servidores, en los ganados, en los numerosos rebaños que poseían. Él estaba casado con Sarai, que era ya de edad avanzada, pero era estéril. Y Abraham tenía la inquietud de que cuando él muriera, ¿quién iba a heredar todo lo que él poseía? Y esta incertidumbre en esta incertidumbre se hace presente la voz de Dios creador que lo llama y le dice. Y aquí vemos en el Génesis 12, 1 y siguientes, donde Dios llama a Abraham y le dice: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y serás una bendición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos cómo Dios llama a un hombre de 75 años. A veces nosotros pues vemos que tenemos ya una edad y decimos: no hemos encontrado esa misión que Dios nos ha encomendado en la tierra. Pero vemos aquí que Dios llama a este hombre, que ya podemos decir que es un anciano, 75 años, y le da esa misión. Le hace 3 promesas. Le dice que le promete descendencia, le promete tierra y le promete que será una bendición. Abraham significa padre. Abraham no tenía hijos y su mujer Sarai era estéril. Pero el Señor, al darle esta promesa, al hacer este llamado, Abraham le responde con su obediencia. Y ahí vamos a comenzar a ver cómo se va a entrar la gracia. Sí, va a entrar la gracia a través de nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe. Y vamos a mirar en los capítulos siguientes de todo el Génesis cómo se va tejiendo esta historia. En el Génesis 15, en el versículo 5, Dios invita a Abraham a que salga a mirar el cielo y le dice: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Lo que asumimos aquí es que es un encuentro maravilloso, y obviamente pues Abraham podía contar las estrellas, no, era muy difícil. Pero también vemos algo, y es que más adelante en otro versículo nos dice que se está poniendo el sol, o sea, no es de noche todavía. Entonces Abraham, ¿cómo iba a contar las estrellas? Él sabía que estaban ahí. Entonces Dios lo estaba invitando a la fe, a que creyera, y de esa manera va conquistando el corazón de Abraham. Más adelante en el Génesis 16 vamos a ver que el Señor le dice, bueno, en este capítulo habla de Sarai, le habla a su esposo Abraham y le dice que como ella, pues el Señor Dios la ha hecho estéril, entonces que tome a su sierva Agar, o sea, la esclava, y pues esté con ella para ver si de esa manera ella puede tener hijos. Y Abraham le hace caso a su esposa, está con Agar, y Agar queda embarazada, y posteriormente va a nacer Ismael, su hijo, pero él no es el hijo de la promesa. Entonces vamos a ver que en el 17, Génesis 17, nuevamente, pues ya aquí Abraham tenía 99 años, y aquí nuevamente Dios le habla. Dice que Abraham se postró rostro en tierra, y Dios le dice: esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Entonces, Abraham significaba padre.
de uno. Pero aquí ya vemos que Dios le cambia el nombre a Abraham y lo hace padre de multitudes. Le está confirmando esa promesa que le dio en su primer llamado. También vemos aquí que también hacen una alianza más profunda y es con un signo a través de la circuncisión. Dios le pide a Abraham que todas sus generaciones a los 8 días de nacidos sean circuncidados. De esa manera esta alianza queda grabada en la carne y se perpetúa a través de las generaciones siguientes. También Dios le dijo a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré en ella un hijo. Entonces Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pues pensaba: ¿acaso voy a dar un hijo con 100 años? ¿Y puede mi esposa Sara a sus 90 años dar a luz? Entonces Dios le dice que sí, que Él hace esa promesa con él, ¿cierto? Entonces así continúa esta historia y vemos que tiempo después, en el Génesis 21, Dios visita a Sara y pues se hace tal como ha dicho, ¿cierto? Sara queda embarazada, como Dios le ha prometido, da a luz a su hijo Abraham, siendo ya anciana, y Abraham le pone el nombre de Isaac, como Dios le había dicho, y además a los 8 días lo circuncida, como pues Dios se lo había indicado. Luego, pues Dios en el Génesis 22 le pide una prueba a Abraham, va a probar su fe. Y aquí le va a pedir que sacrifique a su hijo Isaac. Es el hijo que él amaba, obviamente, porque era el hijo de la promesa. Y de pronto Abraham no lo entiende, ¿cómo así? Pues Dios me ha prometido descendencia a través de él. Pero sin embargo, Abraham siempre obedece y hace lo que Dios le pide. Lo lleva al monte para sacrificarlo y allí sabemos que Dios no permite este sacrificio y le provee el carnero para su sacrificio. Entonces aquí Abraham pasa esa prueba de fe y Dios continúa en esta promesa, en esta bendición. Entonces, acordémonos que Dios le ha prometido a Abraham que lo va a bendecir con descendencia, con tierra, y que será bendición para pues las generaciones que vienen. Bueno, de aquí en adelante vemos, pues Isaac se hace un hombre, ya pues llega el momento en que pues él también debe buscar su esposa, pero Abraham no quiere que su hijo se case con ninguna de las mujeres de la tierra donde él está viviendo. Recordemos que él está en Canaán. Y entonces le pide a su siervo que vaya a la tierra de su padre y allí busque a una esposa para su hijo. Tal como se lo habían mandado, el siervo se encuentra allí con una de las hijas de un tío, un hermano de Sara, y de esa manera se casa, bueno, trae a su esposa a donde Isaac, trae a esta muchacha. Esa muchacha se llama Rebeca y Isaac la toma como su esposa. Tiempo después, cuando Isaac tenía 60 años, engendra en ella y Rebeca queda embarazada de mellizos. Estos niños desde el vientre se peleaban y Dios le dice a Rebeca que son dos naciones las que ella lleva dentro de su vientre. Y así es cuando nace después, en el Génesis 25 nos habla acerca de Esaú y Jacob. Esaú, por ser el primero, pues tiene el derecho a esa primogenitura, pero luego vamos a ver que pues Esaú era el preferido de Isaac porque era fuerte y cazador, le gustaba estar fuera de la tienda, y Jacob sí le gustaba estar en la tienda y era el preferido de
de Rebeca. Entonces, un día llegó Esaú pues hambriento. Jacob estaba preparando unas deliciosas lentejas y Esaú no se resistió porque tenía mucha hambre. Entonces le pidió sus lentejas. Jacob se las dio, pero a cambio de los derechos de su primogenitura. Y Esaú, como tenía tanta hambre, no le importó y le cedió sus derechos. Pero como sabían que por ser el mayor tenía derecho a esa bendición que su padre Isaac le daba, entonces Rebeca diseñó un plan con su hijo Jacob, su preferido, y lo vistió con pieles para que y le colocó la ropa de Esaú para que simulara ser su hijo Esaú. Y como Isaac ya no podía ver, entonces lo engañaron y es así como Jacob se queda con la bendición, le roba la bendición de su hermano Esaú, se la roba y se queda él con esta bendición. Entonces, al enterarse, Esaú obviamente le dio mucha ira y prometió matar a Jacob. Entonces su mamá le dice a Jacob que se vaya, que huya, porque su hermano pues furioso lo quiere matar. Es así como Jacob huye y se va a buscar a un tío, Labán. Este tío pues tenía también su descendencia, y cuando Jacob iba de camino dice que le dio sueño y allí se queda dormido y se recuesta sobre una piedra. En este momento Dios le da un sueño y Jacob sueña con una escalera que va desde la tierra hasta el cielo y que por esa escalera descienden los ángeles, ¿cierto? Y entonces el Señor le habla a Jacob y le dice que así será su descendencia. Serán tan numerosos como el polvo de la tierra y se extenderán por oriente y occidente, por el norte y por el sur. Y a través de él, de Jacob, y su descendencia será bendecida en todas las tribus de la tierra. Allí es donde nacen o le da la promesa de las 12 tribus de Israel. Jacob aún no sabía, pero Dios le estaba haciendo esa promesa. Y aquí viene una historia súper interesante, y es cuando Jacob finalmente llega a la tierra de Labán, su tío, y allí estando cerca hay un pozo donde se encuentra con Raquel, la hija menor de Labán. Queda totalmente enamorado de ella porque es muy hermosa. Van a la casa y él pide la mano de Raquel. Y su tío le dice que sí, por ser descendiente de él, tiene que trabajar 7 años para que pueda casarse con Raquel. Jacob empieza a trabajar a los 7 años, ya pues le pide a Labán que es el momento, y él le da esa noche de bodas a su hija, pero pues para casarse debían dormir y así pues era como se casaban. Pero al otro día Jacob se da cuenta que no es Raquel con la que él duerme, sino con Lía, la hermana mayor de Raquel. Entonces Jacob va y le hace el reclamo a su tío Labán, que cómo es posible, cómo lo ha engañado. Por ahí dicen en otros términos, cómo me ha jacobiado, ¿no? Porque Jacob fue pues el que engañó a su padre también para robarle la bendición. Entonces aquí se repite esta historia y pues finalmente su tío le explica que no, que para que Raquel se pueda casar con él, la primera que debe casarse es Lía. Entonces de esa manera toma por esposa a Lía y le debe trabajar otros 7 años más para poder casarse con Raquel. Efectivamente sigue trabajando y se casa con Raquel. Bueno, allí empieza la descendencia de este hombre, ¿cierto? Y cómo el Señor va a trabajar el corazón de Jacob, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo Lía empieza a tener pues los primeros hijos de Jacob. Ella tiene 6 hijos de él. Y Raquel también estaba con él, pero no podía tener hijos porque era estéril. Entonces, viendo esto, Raquel le dice a Jacob que tome a su esclava. Y con Bila tiene 2 hijos, para que pues Raquel finalmente pueda tener hijos. Entonces, también quería Lía seguir teniendo descendencia,
pero el Señor no le da hijos en ese momento. Entonces Lía también le dice a la esclava Silpa que sea pues que Jacob la tome, y también con ella tiene otros 2 hijos. Finalmente, después de tanto orar, Raquel obtiene la bendición de Dios y queda embarazada. Tiene 2 hijos, el cual uno es José y el hijo menor Benjamín. Entonces vamos a ver aquí que ya son 12 hijos, y de aquí se van a formar las 12 tribus de Israel. Bueno, finalmente después de esto Jacob decide volver a la tierra de su hermano, porque pues así lo había prometido Dios también, que él iba a regresar a la tierra, pero él le manda un mensaje a su hermano Esaú, pues como para mirar el terreno, ¿no? Porque como estaba pues disgustado por lo que había pasado, entonces él creyó que de pronto su hermano podía tomar represalias. Le mandó un mensaje, pero Esaú lo recibió. Mientras esto pasaba, Jacob tiene una lucha con un ángel de Dios. Y luchan tan fuerte que el ángel quiere dejarlo, y resulta que Jacob no le gana, no lo deja. Entonces, hasta que no le dé la bendición. Es así como el ángel le da la bendición y le cambia el nombre de Jacob a Israel. De ahí es que va a venir el pueblo de los israelitas. Israel quiere decir el que lucha con Dios. Bueno, y en esta experiencia Jacob va mirando cómo va obteniendo pues esas bendiciones que el Señor le ha prometido desde su padre Abraham, y vienen luego pues el desarrollo de lo que va a pasar con cada uno de sus hijos, ¿cierto? Pero aquí lo importante es, como dijimos que vamos a hablar de un nieto, vamos a hablar de un nieto de Abraham, vamos a hablar de José. José es el hijo que le nace en la ancianidad de Raquel, el primer hijo de Raquel, y este es el hijo que más amaba Jacob o Israel en ese momento. El hijo, incluso él le hizo, porque era el hijo de su vejez, le hizo una túnica con mangas largas, y sus hermanos, viendo que era el hijo preferido de Jacob, les coge envidia, lo odian, e incluso no le hablan. Entonces pues era el que siempre estaba con su padre. Un día lo mandó al campo donde estaban todos sus hermanos, para que pues fuera, mirara cómo estaban y volviera a darle la razón. Pero sus hermanos, viéndolo desde lejos, empezaron a tramar que le iban a matar, porque no soportaban que pues él fuera el consentido de su padre. Entonces uno de los hermanos, Rubén, dijo: no le hagamos nada al muchacho, encerrémosle más bien en una cisterna que había cerca. Entonces le quitaron su túnica y lo encerraron allí. Rubén tuvo que irse a hacer otra cosa, y mientras tanto ellos se quedaron almorzando cuando vieron venir una caravana de Israel. Se dirigían hacia Egipto. Entonces Judá, uno de sus hermanos, dijo: no nos manchemos las manos con nuestro hermano, y más bien vendámoselo a los ismaelitas. Y así lo hicieron. Por 20 monedas de plata lo vendieron, y finalmente José fue llevado como esclavo a Egipto. Aquí pues miremos que en medio de esta historia se tejen odios, se tejen envidias, se tejen intrigas, pero el Señor sigue caminando con ellos y va tejiendo esta historia, a la vez que va abriéndole camino a sus elegidos. Pues a pesar de todo lo que suceda, el Señor no se detiene. Y vamos a ver entonces que José es vendido por sus hermanos y llega finalmente a Egipto. En Egipto, como era costumbre, se llegaban a vender pues los esclavos, y allí como José era de muy buena presencia, era muy varonil, se lo compró uno de los funcionarios del faraón. Este funcionario se llamaba Putifar, y él se lo llevó a su casa y lo puso enfrente de todo lo que él tenía. Lo puso como administrador, porque él veía que la mano de Dios estaba con José y todo se le daba, todo le salía. Le dio pues poder sobre todo lo que él tenía. Lo único que él no podía tocar era a la esposa de Putifar.
Sin embargo, esta mujer, pues viendo que José era tan atractivo, se enamora de él y le dice que se acueste con ella. Insiste muchas veces, pero José le va a decir que no, que cómo él va a hacer eso después de que su señor le ha dado toda su confianza y lo ha puesto al frente de todos sin prohibirle nada, excepto pues estar con ella. Entonces él dice que no puede cometer ese delito y que no va a ofender a Dios. Esta mujer, pues sintiéndose rechazada, le tiende una trampa a José y un día que estaban solos quiere obligarle para que esté con ella y José no acepta. Entonces él sale corriendo y ella se queda con la ropa de José en sus manos. Esto lo utilizó para acusarlo de que era José el que quería abusar de ella. Cuando Putifar, el esposo, se entera, pues toma represalias contra José y lo envía a la cárcel. Allí, estando en la cárcel, José, pues a él se le llamaba José el soñador, ¿cierto? Porque recordemos que él le cuenta los sueños a sus hermanos y los interpreta. Entonces allí en la cárcel se encuentra con un copero, porque estaba con los que encarcelaban, que trabajaban con el rey, y estaba con el copero del rey y estaba con el panadero. Entonces ellos tienen dos sueños, los cuales se los cuenta a José, y José les dice qué va a suceder, su significado se los cuenta tal como es. Entonces dice que al copero va a ser restituido en su puesto y el panadero va a morir, y efectivamente así sucede. Entonces, cuando el copero va a ser restituido, le dice que por favor, cuando esté allí, no se vaya a olvidar de él, que se acuerde de él. Pero, ¿qué sucede? Finalmente el copero se olvida de José. Finalmente, cuando dependemos de una persona, a veces sucede eso, que no se acuerdan de nosotros. Sin embargo, Dios no se le olvida. Y a Dios, José está en los planes de Dios, y por eso el Señor le va a permitir más adelante, ya vamos en Génesis 41, donde le permite unos sueños al faraón. Recordemos, el de las vacas flacas y las vacas gordas. Y allí lo van a llamar. El copero se acuerda de que José sabe interpretar, porque ninguno en el reino fue capaz de interpretar este sueño. Entonces llaman a José, lo visten de tal manera que vaya a la presencia del faraón, y allí, escuchando sus sueños, él se los interpreta y le dice lo que va a suceder, que el Señor le está diciendo que va a haber una gran abundancia en Egipto durante 7 años, y durante otros 7 años va a haber una gran hambruna. Y también les diseña un plan. Él les da pues la forma de cómo hacer para que Egipto no vaya a perecer. Y al faraón les gusta lo que José le dice, le llama mucho la atención, y él dice: ¿dónde se podrá encontrar a otro hombre como este, que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú. Tú estarás al frente de toda mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De esta manera, Dios sigue bendiciendo a José y haciéndolo instrumento de bendición para su pueblo y para su familia. Siendo José entonces ya primer ministro de Egipto, él empieza a trabajar y va a hacer que toda aquella región en la época de la abundancia pues tome todo lo que van a guardar en los graneros para aquella época de hambruna. Y mientras tanto, también José se casa con una esposa que le había asignado el faraón, y tiene 2 hijos. Entonces aquí vamos a ver que José cumple la misión para la cual el Señor lo ha llamado, pero él pues no lo sabe todavía, ¿cierto? Bueno, entonces cuando llega la época de la hambruna, resulta que tienen que subir los hermanos de José a Egipto. Ellos no saben absolutamente nada de lo que pasó con José, y cuando llegan a Egipto, José los reconoce, pero ellos a José no le reconocen. Entonces para José viene en ese momento la prueba, ¿sí? Vamos a ver de qué está hecho el corazón de José en ese momento, porque para él viene el drama de la reconciliación, del perdón para sus hermanos. Entonces José tiene curiosidad por saber qué ha pasado con su padre,
¿sí? Y quiere escuchar pues qué ha pasado con su familia. Entonces, estando allí, le hace varias preguntas y se entera que su padre está vivo y que además tiene un hermano menor que se llama Benjamín. Entonces José se da a pues sus estrategias y él quiere de alguna manera pues hacer que vaya Benjamín a su casa. Entonces les pone una trampa a sus hermanos y finalmente queda alguien preso mientras que ellos van y tienen que volver con ese hermano menor. Así es como nuevamente llegan los hijos de Jacob a donde la presencia de José. Pues obviamente Israel todavía no sabe que su hijo está vivo, sin embargo, pues porque como su hermano queda allí retenido, tienen que ir con el hijo menor y es un drama para que Jacob deje ir a su hijo Benjamín a la presencia de aquel hombre que era José. Lo deja ahí finalmente porque era eso o morirse de hambre. Y Judá es el que se responsabiliza de que él devuelve a su hijo menor sano y salvo. Sin embargo, José también, y cuando están allí en la presencia de él, se da las mañas para que de alguna manera ellos no se puedan ir en ese momento que pretenden hacerlo con Benjamín y quiere dejar a Benjamín. Entonces Judá, que es el responsable ante su padre del regreso de su hermano, le dice que lo deje a él en su lugar. Y Judá casi que llorando le suplica, y pues al ver esto José se descubre delante de sus hermanos, ya no se puede contener y él va a decir: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Ellos quedaron tan aterrados al verlo que no podían responderle, y él les dijo: no teman, que Dios tenía sus planes y me ha mandado delante de ustedes para que yo pudiera salvarles la vida. En este momento ya José entiende cuál fue el plan de Dios y todo lo que sucedió. Entonces por eso miremos que muchas veces a nosotros nos pasan cosas entre paréntesis que son malas para nosotros, pero resulta que todo está dentro de un plan que Dios nos ha preparado. Entonces es importante disponerse siempre a cumplir esta voluntad de Dios, a ser obedientes. Y aquí vemos entonces cómo José hace que su familia vuelva a Egipto, o sea, ya les cuenta, les dice todo lo que ha pasado y manda a traer a su papá y a toda su descendencia y ellos vienen a Egipto. Entonces aquí en Génesis 49 vamos a ver cuando Jacob o Israel ya tiene que pasar esa bendición, pues ya la tenía José, pero había que dejar un patriarca. ¿Y cuál era ese patriarca que seguía? Aparte de José, era uno de sus hermanos. Entonces él empieza a entregar la bendición a cada uno de ellos en las 12 tribus de Israel. A cada uno le da la bendición. Pero cuando llega a Judá le dice: el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece y a quien obedecerán los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y quién era esa persona que le estaba anunciando Israel en ese momento? Jesucristo. Entonces aquí vemos que Judá toma la bendición, por eso Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. Vamos, esta historia es hermosísima y vemos cómo todo va teniendo un sentido y cómo a través de ese padre de la fe, Abraham, se han dado todas estas bendiciones y se ha ido haciendo la alianza, cumpliendo las promesas que Dios le dio en ese primer momento. Entonces aquí vemos que ya pues José está con su familia en Egipto, él ya responde por ellos, los mantiene porque con la abundancia que hay en Egipto no necesitan irse a otros lugares. Y vemos también pues la historia de esos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Y cuando José muere,
a la edad de 110 años, les va a decir a sus hermanos, les hace jurar en ese momento del lecho de muerte, que no lo vayan a dejar ahí, que se lleven sus huesos, porque Dios les va a visitar y les va a dar esa tierra que les ha prometido desde Abraham. O sea, Egipto no era esa tierra. Entonces ellos aún tenían que seguir en ese caminar que Dios les iba a mostrar. Pero bueno, y ahí viven, José muere finalmente, es enterrado ahí en Egipto con esa promesa de que ellos tenían que llevarse sus huesos, y ellos siguen durante 200 años más, donde las relaciones con los egipcios fueron empeorando hasta terminar como esclavos. Interesante, ¿cierto? Cómo Dios va atrayéndonos y va haciendo sus caminos y nos va haciendo los nuestros y nos va convirtiendo ese corazón. Este tema es hermosísimo, pero pues aquí no para esta historia, es los patriarcas, pero aquí continúa Dios haciendo su alianza con su pueblo Israel. Pero eso lo vamos a ver y lo voy a invitar para que no se pierdan el próximo programa, que se va a tratar acerca del proyecto de Dios para la historia de la humanidad. Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a disponernos en la presencia del Señor y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial. En este momento queremos alabarte, bendecirte, adorarte, glorificarte y agradecerte por esto tan maravilloso que has tejido a través de esta historia de la salvación, porque no tienes en cuenta nuestros pecados, porque tú escribes derechos sobre renglones torcidos, y a pesar de nuestra miseria, tú nos vuelves a encaminar hacia esas bendiciones que nos tienes preparadas. Sabemos que, Señor, tú no quieres que el hombre perezca, se condene, sino que conozca la verdad, y la verdad eres tú. Gracias, amados Señor, Padre de todos los hombres, por llevarnos cada día de tu mano y hacer que esta historia se siga tejiendo, que esta historia de amor que nos tienes trazadas se siga tejiendo a través de todo lo que ha sucedido en la humanidad. Nos colocamos en tus manos para que podamos unirnos a tu corazón y hacer de nosotros verdaderos instrumentos de tu bendición. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, los esperamos porque ustedes también hacen parte de la historia de la salvación. Dios los bendiga.